Y estamos en Mundo Disperso, somos Rodolfo García, Pedro Saborido, Daniel Míguez, aquí en Radio Nacional. Y hoy les vamos a contar la historia de la bruja del 71. ¿Se acuerdan? Aquella mujer, personaje de El Chavo del Ocho, doña Clotilde, que vivía enamorada de don Ramón. Bueno, sí, oficiaba un poco en el clásico papel de señora grande a los que los chicos la molestan, ¿no? Es como una especie y le temen también. Y le temen, por eso le ponían la bruja, o sea, la cargaban de eso, pero que digamos como en toda cultura parece que trasciende, que siempre va a haber un señor mayor o una señora mayor que odie niños, ¿no? Que se queja y todas esas cosas. Claro. Este hacía ese papel, un clásico dentro del universo barrial, ¿no? Claro, siempre la bruja del barrio, la vieja mala. Bueno, pero esta actriz que se llamaba Angelines Fernández era española. Y lo que pocos saben es que era una guerrillera republicana que combatió contra Franco, que tomó las armas contra Franco. Sí, señor. Sí, guerrillera. Guerrillera de armas tomar. Pesada. Sí, con impronta así republicana, pero bueno, una impronta anarquista unida al bando de los republicanos, y estuvo combatiendo durante la Guerra Civil hasta que Franco se impuso en 1939, impuso su dictadura y se exilió, como tantos miles de españoles se fueron en ese momento al exterior y muchísimos de ellos a México. En ese momento en México... No, fueron a México miles, ¿no? Miles, sí. Claro, Lázaro Cárdenas era el presidente de México y recibió a 25.000 refugiados españoles republicanos. 25.000 en 1939. No, digo, es una cantidad importante, lo cual te pone en una posición política frente al franquismo, frente a España y en las relaciones diplomáticas. Digo, siempre que un país recibe exiliados, entra en un compromiso, entra en una situación delicada, ¿no? Totalmente. Bueno, México tuvo una tradición también durante la dictadura militar, última de Argentina, fueron muchísimos argentinos a México, muchos artistas. Un país muy receptivo en ese aspecto, ¿no? Desde siempre. Totalmente. De acá fue Lito Nevia, de Uruguay Citarrosa, bueno, muchos artistas se fueron a México. Bueno, Angelines Fernández, exiliada en México, llega a los 25 años a México y empieza a tratar de ganarse la vida ahí y a contactarse con actores. Ella tenía una vocación ya de actriz, vinculada en el mundo del arte en España, y se empieza a vincular a actores mexicanos. Conoce a Cantinflas, nada menos, que era la máxima estrella del cine mexicano, y trabaja en algunas películas de Cantinflas, hasta que conoce a lo que fue en El Chavo del Ocho el personaje de Don Ramón. Se hace muy, muy amiga de Don Ramón, algunos dicen incluso que tenían una relación de noviazgo, y es Don Ramón quien convence a Gómez Bolaños, al autor del Chavo del Ocho y actor protagonista del personaje del Chavo, que era el que escribía la obra, que le tome una prueba a doña Clotilde porque estaba justamente preparando el Chavo del Ocho en ese momento Gómez Bolaños. Y la prueba y queda encantado con la actuación de Angelines y la toma y le crea el personaje la bruja del 71 porque vivía en el departamento 71 de esa especie de la vecindad que era como un conventillo acá en la Argentina. Y empieza a trabajar ahí en el Chavo del Ocho por décadas. Y justamente como enamorada de Don Ramón, un poquito como en la vida real, ¿no? Doña Clotilde estaba enamorada de Don Ramón ahí en la serie. Y ella contaba que el personaje le dio grandes alegrías, pero algunos sinsabores porque le daba bronca cuando los chicos de verdad en la calle, iba al supermercado a hacer una compra y la reconocían, los chicos de verdad le tenían miedo como si fuera el personaje. Se creían que era una bruja y se le escapaban y le lloraban. Por supuesto a ella no le gustaba esa frontera entre la ficción y la realidad que pasa muchas veces. Muchos actores en su vida han contado que gente lo ha puteado en la calle por el personaje que hacía en la tele, ¿no? Bueno, finalmente desarrolla
toda una actividad teatral y trabaja en muchas películas, y sobre todo lo que le da popularidad es su participación en la guerra, en El Chavo del Ocho. Y ahora en la guerra, como decís vos, y ahora en la guerra civil española también, ¿no? ¿Cuál la hace más interesante, no? Siempre estos pasados heroicos de personajes que se rebelan, y así a uno le despierta no solamente una curiosidad, sino enseguida una simpatía especial, ¿no? Exacto. No ibas a imaginar en algún momento que un personaje del Chavo había estado en la guerra civil española, jamás. No sé, y todos los años del franquismo. Que anduvo Kiko, pero evidentemente, seguramente Don Ramón de alguna manera tendría también una filiación, una amistad a partir de una filiación, una afinidad ideológica, ¿no? Claro. Estaba pensando otros que se fueron a México, fue Trotsky, por ejemplo, también, ¿no? Sí, claro. Donde lo mataron. Sí, no llegó a estar en El Chavo del Ocho, ¿no? Haciendo personaje. Por ahí hubiera estado muy bien, ¿no? Que sea el Troco del Ocho, ¿no? Que salía de un barril y salía y tenía enfrentamientos constantes con el señor Barriga, representante de la burguesía dentro del proletariado chavense, ¿no? Exactamente, porque ahí estaba representado todo, ¿no? Estaba representada esa clase media aspiracional como Doña Florinda, ¿no? Sí, que se ve que tenía un mango más, de alguna manera, y se despegaba un poco del resto del patio, ¿no? O Don Ramón, que estaba siempre sin trabajo, exacto, un tipo que vivía de changa, bueno, y el Chavo, que era obviamente el último, estaba en la última, pero también estaba la idea del señor Barriga como, digamos, mostrado como un gordo, ¿no? El cerdo capitalista casi, ¿no? Por decirlo de alguna manera, llamarse Barriga aparte, ¿no? Como el tipo el gordo tenía la barriga llena. Que también uno después se enteró también, otras cosas, que el señor Barriga era oso. Eso, no sé si sigue siendo loco, no sé si vive, sinceramente. A esas tribus gays de tipos que se visten de cuero y andan como que parecen Hells Angels, digamos, ¿no? No sabía ese detalle. Sí, mira, a ver si lo puedo chequear ahora. Pero es un detalle, nada más, ¿no? Claro, por supuesto. Y Clotilde y Angelina Fernández, la bruja, también se hizo íntima amiga de la Chilindrina. Andaban siempre juntas, muy amigas. Claro. Y durante todo el franquismo, desde México, militó en contra de Franco, ¿no? Hizo todo el tiempo que pudo campañas propagandísticas contra el franquismo con otros exiliados republicanos en México. Pero cuando cae Franco, en 1975, cuando muere Franco en realidad, decide ya seguir viviendo en México. Así como muchos volvieron a España, otros tantos decidieron quedarse en el país que los había cobijado, y ese es el caso de Angelines, que siguió viviendo en México hasta su muerte en 1994. El señor Barriga está vivo, ¿eh? Ah, está vivo. Sí, es el que murió fue Don Ramón, entonces. Claro. Se hizo famoso por haber interpretado al señor Barriga y Añonio. Es médico también, mira vos. Está flaco, ¿eh? Mirá, bueno. Sí, ahora lo veo, no lo reconoces. Sí, bueno, Edgar Vivar. Eso, Edgar Vivar, sí. Bueno, queríamos recordar esta historia que es muy poco conocida, de que la bruja del 71 del Chavo fue una guerrillera republicana que combatió contra Franco durante la Guerra Civil Española del 36 al 39, y cuando en el 39 Franco impuso su dictadura, se exilió en México y ahí tuvo su trabajo de actriz y logró gran popularidad. Y ya les decía, murió en 1994 ahí en el DF de México. ¡Don Ramón! Esto sí que es una verdadera sorpresa. Nadie puede hablar en serio de